Abelardo de la Espriella inició la conformación de su gabinete ministerial. En esa baraja de personalidades que acompañarán al mandatario en su gobierno, tenemos los siguientes nombres que ustedes ven en nuestra realidad virtual. Empezamos con Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente. Pero empecemos por revisar las prioridades de cada uno de ellos como jefes de esas carteras. Iniciamos. El primer ministro designado fue Rodrigo Lara Restrepo. Estará al frente del Ministerio del Interior. Es abogado, fue zar anticorrupción del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, exrepresentante a la Cámara y exsenador. Tendrá una labor fundamental: consolidar una bancada sólida que apoye los proyectos del gobierno en el Congreso. Justamente en conversación con Noticias Caracol el pasado domingo, esto fue lo que nos dijo. Nosotros vamos a gobernar con las mismas reglas que hemos establecido, sin acuerdos y sin componendas. Vamos a invitar básicamente a los miembros del Congreso que quieran apoyar estas grandes iniciativas por y para el pueblo colombiano a que nos acompañen, pero con todo sobre la mesa. Como hemos dicho, nosotros entendemos la función de representación de los senadores y de los representantes a la Cámara. Entendemos ese papel que juegan en sus regiones. El Estado va a llegar a las regiones, pero todo va a estar sobre la mesa. No va a haber nada oculto. Lo que está bajo el sol no se pudre. Otro de los ministros designados esta semana fue el de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Tal vez uno de los nombramientos más importantes. Economista con un perfil técnico, fue excongresista, exvicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y ha tenido un importante liderazgo gremial en organizaciones como Bancoldex, la Cámara Colombo-Americana AmCham, Fasecolda, entre otros. Gómez, como jefe de la cartera económica, deberá tomar las riendas de una de las propuestas más sonadas del gobierno entrante: el recorte de la burocracia estatal, enfrentar los desafíos actuales de la economía colombiana, la inflación, el endeudamiento del gobierno, brindar confianza a los mercados, entre otros retos. De esas prioridades nos habló el pasado jueves. A ver, el tema del déficit fiscal es sin lugar a dudas la bomba de tiempo más grande que hereda el gobierno entrante. Es un tema complejísimo, las cifras que está avanzando el gobierno no parecen ser las cifras reales. Estamos hablando de un déficit mucho más alto. Entre enero y abril de este año, el gobierno gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, 40 billones. Y recibió ingresos mucho más bajos por 28 billones de pesos. Y el último nombramiento de esta semana que culmina fue el del biólogo Fabio Arjona Hincapié. Ustedes lo ven allí, que estará al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se desempeñó como director de Conservación Internacional Colombia, fue viceministro de Medio Ambiente y consultor del Banco Mundial. Será el encargado de dirigir el Plan ABC Ambiental de la Espriella: ambiente, biodiversidad y comunidades. Algunos de sus retos: la conservación de la biodiversidad, la protección del agua, del bienestar animal, entre otros. También entregó su versión sobre el fracking. Es perfectamente claro que no se puede hacer fracking en un área protegida, que no se puede hacer fracking donde el ordenamiento territorial lo limite, de acuerdo con los PONCAS, de acuerdo con todo el tema de ordenamiento existente en la legislación del país. Pues se ha hablado de fracking en áreas protegidas o en páramos. Eso es imposible. Las áreas protegidas son constitucionalmente protegidas y no se puede desarrollar ninguna actividad de infraestructura. Ahora revisemos los nombres que están en el sonajero de Abelardo de la Espriella, que hoy conforman el grupo de expertos encargados del empalme con el saliente gobierno de Gustavo Petro y que esta semana podrían ser oficializados. Uno de los más sonados, sin duda, es el del reconocido abogado penalista Iván Cancino, que llegaría al Ministerio de Justicia. Acompañó al presidente electo a lo largo de su campaña. Hijo del también jurista y académico Antonio José Cancino, con más de 2 décadas de experiencia en el litigio penal.
Penal. Fue fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, profesor y decano de varias universidades. Entre sus grandes retos al frente de esta cartera se encuentra la crisis del sistema penitenciario, la descongestión de la justicia y su modernización, la implementación de reformas legales y el sometimiento de organizaciones criminales, así como la permanencia de la JEP, entre otros. De este lado tenemos a la exfiscal Vivian Morales, recordemos, la primera mujer en ocupar este importante cargo en Colombia. Es abogada constitucionalista, fue representante a la Cámara y senadora en los años 90, fiscal en 2010, impulsando investigaciones relacionadas con la parapolítica, el carrusel de la contratación, entre otras. También fue embajadora en Francia. Con su eventual llegada al Ministerio de Educación, enfrentaría diversos retos técnicos, políticos e ideológicos, entre ellos la brecha territorial, la transformación digital e inclusión, los programas de alimentación escolar y otros más. Y finalmente tenemos a la economista Elsa Noguera, que llegaría al Ministerio de Transporte. Recordemos, en 2010 fue fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, alcaldesa de Barranquilla. En 2016, ministra de Vivienda durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. También se desempeñó como gobernadora del Atlántico. Entre sus mayores retos en una eventual llegada a esta cartera se tiene que serían el fortalecimiento de la red vial regional, la modernización del transporte público, el crecimiento de la infraestructura vial, entre otros. Estos nombres son solo algunos de los que están en el sonajero, pero a propósito de los 3 ministros ya designados, analistas hablaron sobre los mensajes que está enviando el mandatario electo con estos nombramientos. Que está tendiendo a tener una especie de equilibrio entre la legitimidad de ese mandato que lo eligió con el discurso de los nunca y pues la experiencia que tiene que tener un gobierno. Y creo que está siendo bastante, el término es un término bastante, pues, que no es tan común, el funambulismo. Es esa persona que camina sobre una cuerda y abajo no tiene ningún tipo de soporte si se cae. Entonces me parece que está haciendo una especie de funambulismo al tratar de equilibrar la promesa de campaña con la experiencia de sus ministros. Y va demostrando la configuración del gabinete, es que es un gabinete mixto, un gabinete de personas que tienen experiencia en lo público, que tienen experiencia en lo privado, que han tenido experiencia en las carteras para los cuales han sido designados y que sin lugar a dudas van a tener un rol muy importante, no solo para asumir una administración que enfrenta varias crisis, sino también para darle manejo y gobernabilidad al gobierno que, si bien señala que no va a negociar con el Congreso, que va a hacer una política completamente distinta, va a tener en el Congreso un interlocutor muy importante donde va a tener que tramitar proyectos de ley y quien en últimas va a terminar haciéndole control político.